Muy buenas tardes y buenas noches a mis hermanos y amigos que me escuchan en esta oportunidad. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo y deseo que se encuentren muy bien. Aunque estén en dificultades, siéntanse con la confianza de que Dios está ahí para fortalecerles, eh, porque tenemos confianza en Él. Muy bien, agradezco esta linda oportunidad que tengo de dirigirme a ustedes con el propósito de predicar la palabra bendita de nuestro Señor, el alimento espiritual del alma del creyente en Cristo Jesús. La Biblia, la palabra de Dios, es la que alimenta nuestra alma, es la que necesitamos cada día para nuestra instrucción, con el propósito de llegar a ser la clase de discípulos que el Señor desea de cada uno de nosotros. Así que bendiciones, ánimo, y como dijo el apóstol Juan, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Deseo que sus almas estén 100% prosperadas. Lo demás definitivamente vendrá así por añadidura. Aleluya. Bien, tenemos ahora para leer Colosenses capítulo 2 y versículo 15. Este texto es la base para la predicación de la palabra del Señor en esta oportunidad. Así que les ruego, si tiene Biblia con usted, si es un amigo y no tiene Biblia, les ruego escuchar y si tiene la posibilidad después de esta predicación conseguir una Biblia, sería muy bueno para que usted la lea, pues es la palabra de Dios. La Biblia es el libro de los libros de Dios o el libro de Dios. Colosenses capítulo 2 y versículo 15. Se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice así: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Qué maravilloso versículo de la palabra del Señor. El encabezamiento de todo este segmento de la escritura en nuestras Biblias dice plenitud de vida en Cristo. Eso significa que en Cristo el creyente está completo. No necesitamos nada más. En Él lo tenemos todo. Bueno, yo quiero que meditemos hoy en el tema victoriosos en Cristo, porque estoy partiendo solamente de este versículo, victoriosos en Cristo. Y el objetivo de esta predicación es que como creyentes en Cristo recordemos la victoria de Cristo sobre todo mal y que confiemos en Él, o sea, en Cristo Jesús, quien nos ha dado victoria, para que tengamos tranquilidad, sosiego, paz en medio del tiempo por adverso que sea. Muy bien. No es nada ajeno para ninguno de nosotros alrededor del mundo o globalmente hablando que el virus, o sea, COVID-19, COVID-19, ha afectado al mundo. Creo que ya no, ni quisiéramos mucho hablar de ello, ¿verdad? Pero es la realidad. El tema sigue latente por algunas razones. Definitivamente, este virus vino a hacer estragos en la humanidad, porque cuando obviamente comenzó, se cancelaron actividades, actividades de trabajo, de negocio, etcétera. Y aparte de eso, se cerraron iglesias. Ya el creyente, obviamente, no, a partir de ese momento,
hasta el día de hoy no hemos logrado la oportunidad de poder de nuevo congregarnos como antes. Entonces, eso ha venido a afectar. Afecta por muchas razones. Bien es cierto que el encierro de todos y especialmente de los creyentes en Cristo Jesús ha obrado para bien en ciertas áreas. Algunas personas han ayunado más, quizá han orado más que antes. No es mi caso, porque en mi caso, para la gloria del Señor lo digo, pues siempre oro, en todo tiempo. Ayunar no es fácil para mí, pero hago mis ayunos en todo tiempo. No necesito un tiempo específico para hacerlo, no necesito estar sufriendo para hacerlo, sino que, guiado por el Espíritu Santo de Dios, lo hago para el Señor. Pero muchos han ayunado más ahora, y gloria a Dios por eso. La familia ha aprovechado para estar junta y para interactuar más, convivir más. La familia verdaderamente cristiana lo ha aprovechado positivamente. Digo, la familia verdaderamente cristiana, porque desafortunadamente no todas las familias han aprovechado este tiempo para interactuar positivamente entre sí. Desgraciadamente, no. La iglesia también ha aprovechado este tiempo de encierro, de imposibilidad de congregarnos en el templo para adorar a Dios y escuchar ahí juntos la palabra del Señor y los hermanos servir, ejercer su servicio, lo cual es lindo porque, por ejemplo, la grandeza del siervo es servir. Y aunque se puede servir, por supuesto, en diferentes áreas, nunca podrá ser mejor servir físicamente de una forma personal. Jamás. Dios nos creó seres sociales y necesitamos la socialización. Bueno, pero aún con todo, la verdadera iglesia de Cristo, el verdadero creyente, ha aprovechado este tiempo para predicar el Evangelio. Antes, muchos de nosotros no solíamos hacerlo como lo hacemos hoy a través de estas plataformas o estos medios. En cambio, hoy muchos estamos predicando el Evangelio a través de este medio. Y lo lindo de esto es que el Evangelio está llegando a muchos lugares, a muchos corazones, a muchos oídos. Y eso es precioso, eso es maravilloso. Es obvio que no todos los predicadores lo hacemos con un propósito sano. Desafortunadamente habrá uno que otro predicador predicando para sus propios intereses. Y no con el fin de que el nombre de Dios sea glorificado, y no con el fin de que las almas se salven, y no con el fin de que el pueblo sea confortado, y no con el fin de discipular, sino con otros propósitos. Bueno, cada uno de nosotros dará cuenta a Dios en aquel día. Y que Dios nos ayude para mantenernos como verdaderos hijos y servidores del Señor. En conclusión, la verdadera iglesia de Cristo saca provecho positivo para la gloria de Dios y para la edificación del cuerpo de Cristo y para bendición del mundo en todo tiempo. En todo tiempo. Bueno, más sin embargo, no podemos dudar de que obviamente necesitamos regresar a la forma de reunirnos, adorar y glorificar al Señor juntos, porque eso es bíblico. Y aparte de eso, es bíblico porque Dios sabe que eso es necesario, necesario. Y bueno, ya estábamos oyendo noticias que muy pronto sería posible. Nuestro presidente de Estados Unidos habló y dijo, la iglesia más que nunca debe estar orando ahora.
Y alguien le pudo haber respondido, bueno, lo estamos haciendo. Bueno, pero él se refería a en el templo. Necesitamos la oración hoy más que nunca. Él sabe que el templo es un lugar de oración. La Biblia dice, Jesús lo ratificó. Mi casa, casa de oración será llamada. Es lindo cuando el templo está abierto y la gente puede llegar y orar. Luego nuestro gobernador también dijo, está bien, solamente se dieron la continuación de, de las medidas de prevención. Sin embargo, todo eso se ha estancado un poco, porque desafortunadamente pues siguen habiendo personas infectadas y el miedo sigue allí afectando a muchas gentes. Y la precaución, pues, continúa. La precaución es necesaria en todo tiempo, en guerra o sin guerra, pero el miedo afecta a mucha gente. Bueno, cuando yo digo y doy esas palabras, no estoy criticando, no estoy yendo en contra de nadie. No, 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 no. Solo estoy diciendo simplemente lo que es. Muchas veces somos infundidos por el miedo. Y el miedo nos lleva a extremos y los extremos siempre son malos. Siempre son malos. O sea, al lado derecho o al izquierdo, el extremo siempre es dañino. El equilibrio es importante en todo tiempo y la precaución nos ayuda a tener cierto equilibrio. Fe en Dios y, y precaución, prudencia y sabiduría. Bien, estamos abrigando la esperanza de que pronto comencemos a reunirnos, lo cual el verdadero creyente creo que lo necesita, que lo anhela, que lo aspira. Repito, porque es necesario para el ser humano, es necesario para el creyente en Cristo, es necesario porque son mandamientos del Señor. Mandamientos que obviamente son para obedecer, porque cuando uno se congrega en un lugar para adorar a Dios y para escuchar su palabra, muchas cosas lindas suceden. Muchas cosas lindas suceden que no pueden suceder en ningún otro lugar. Mas, sin embargo, surge otra situación. Manifestaciones en todo el país. Manifestaciones con violencia. Eso ha traído el miedo para mucha gente inclusive. Me platicaban algunas personas que se oía cerca de sus casas el bullicio, los gritos y algunos gritos desesperados. ¿Por qué? Porque la gente que andaba en mucha de la gente que andaba en las manifestaciones amenazó con entrar a las casas o pasar enfrente de las casas y quebrar los vidrios de los carros, hacer cosas. Pues eso da temor y también puede dar miedo, porque nadie está preparado para defenderse muchas veces de esas cosas. No somos el army secular, no tenemos armas seculares para defendernos, ni tampoco tenemos carros blindados, ni ventanas blindadas, ni siquiera de doble vidrio, double glass. Entonces, hay temor. Luego, a causa de los desastres, de las destrucciones, de las manifestaciones, vino el toque de queda. Bueno, la verdad es que podemos mirar una cosa tras otra. ¿Y qué más viene? No sabemos. Pero vienen más cosas. Y que Dios nos ayude. La pregunta ahí es, ¿qué está pasando? Amada iglesia y amado amigo, realmente estamos en guerra. Eso es lo que está pasando. Especialmente, amada iglesia, tú y yo sabemos que estamos en guerra. Desde que venimos a los pies de Jesucristo y fuimos liberados del poder de la maldad, del poder de Satanás, estamos en guerra. Estamos en guerra. Nuestra guerra es continua.
Y lo estoy declarando hoy a la luz de la Escritura, porque quizá haya cristianos, hayan creyentes en Cristo, que estén tranquilos, que estén acomodados, que les esté gustando el estar encerrados. No hay que ir al templo. Qué bueno. Me quedo en la casa. Soy feliz. Miraré mi show favorito, etcétera, etcétera. Cuidado. Eso es muy peligroso. Antes leías la Biblia, porque todo esto en unos ha funcionado positivamente, pero en otros negativamente. A los que por la gracia de Dios venían a la iglesia, porque el Espíritu los empujaba a venir, los guiaba y alguien los traía. Un hermano los motivaba para venir. Venían casi a la fuerza. Wow. ¿Qué será de ellos cuando no existe la misma motivación? Es triste, ¿verdad? Pero quiero recordarte, hermano, que como iglesia de Cristo estamos en guerra. Si te consideras hijo de Dios, creyente en Cristo Jesús, parte del cuerpo de Cristo, estamos en guerra. Estamos en guerra. Bueno, hay guerras biológicas, sociales, civiles, militares, etcétera. Y obviamente estas guerras vienen de parte del hombre. El hombre las planea, las promueve y las lleva a cabo. No lo digo yo, lo dice el Espíritu de Dios, Santiago 4:1. ¿Las guerras de dónde vienen? Vienen del corazón del hombre, por su maldad. El hombre planea las guerras por la maldad que hay en sus corazones, por el deseo de ser más que el otro, etcétera, etcétera. Pero ahora bien, usted y yo, amada iglesia y amigo que me escucha, debemos también de reconocer que detrás del hombre que planea e impulsa las guerras, hay alguien, un estratega, un ideólogo, alguien experto en esas situaciones, experto en destruir, experto en hurtar, robar, en matar. Y ese es Satanás, el enemigo de Dios, el enemigo de Cristo, el enemigo de la palabra, el enemigo de los mandamientos de Dios, el enemigo de todo lo que es bueno, de todo lo que es justo, de todo lo que es amor, de todo lo que es paz. El enemigo tuyo y mío, enemigo de la iglesia de Cristo. Satanás es el que está detrás de todo esto. La Biblia lo dice, ¿no? Si leemos, por ejemplo, um, Efesios capítulo 6, usted puede ir con su Biblia y leer conmigo. Efesios capítulo 6 y versículo 12. Como iglesia tenemos un enemigo en común. Que es Satanás y sus secuaces, o sea, los demonios. Creo que por sobre todo en esta tierra, el enemigo que Satanás más persigue es la iglesia de Jesucristo, el pueblo de Dios, porque no le agradamos para nada. Versículo 12 dice de Efesios 6, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, nuestra lucha no es contra los hombres que idean y planean las guerras, no, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, contra Satanás, quien es el príncipe de todos los ángeles caídos, o sea, desobedientes a Dios, que se vinieron con él cuando fueron destronados del cielo.
y que están bien organizados, de acuerdo a sus jerarquías. Contra ellos es nuestra lucha, contra ellos es nuestra guerra. Es Satanás el que idea, plantea, planea las guerras, las pone en el corazón del hombre, pues él utiliza sus medios, y muchos de los medios que Satanás utiliza es el medio humano, el hombre. El hombre sin Dios está bajo la autoridad, bajo el imperio de Satanás. Efesios 2:2 lo dice claro. Ahí usted y yo estábamos antes y hacíamos por naturaleza lo que él quería que hiciéramos. Por eso es que ni voluntad teníamos. Decíamos, quiero hacer el bien y no podíamos hacerlo. ¿Por qué? Porque Satanás dominaba nuestra vida, nuestros pensamientos y nuestras acciones. Contra él, contra este enemigo terrible, es nuestra guerra. Contra él. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Y para ir ya concluyendo, ¿qué vamos a hacer como iglesia de Cristo? Si enfrentamos a un enemigo poderoso, pues es considerado el príncipe de la potestad del aire, el que domina sobre todos los demonios, que son poderosos también, y que también está dominando en este sistema mundano que se opone a Dios, que se opone a lo justo, a lo bueno y a lo santo. Imagínense el poder que tiene de controlar al sistema que se opone a Dios y controlar los aires a través de los demonios. Bueno, lo que tenemos que hacer como iglesia, aparte de reconocer que estamos en guerra, es usar la espada del Espíritu, que también nos dice en Efesios 6. Hay que usar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Usemos, iglesia, la espada del Espíritu. Así que lejos de estar durmiendo, de estar acomodados, de estarse peleando unos con otros, usemos la espada del Espíritu correctamente. Bueno, ¿cómo? Pues vamos a usarla correctamente. Este versículo que leímos, que es la base de esta predicación, Colosenses 2:15. Vamos a recordarle al diablo, vamos a recordarle a Satanás, vamos a recordarle al adversario, vamos a recordarle al ladrón y a sus secuaces quién es el que manda, quién es el jefe, quién es el victorioso. Versículo 15 dice aquí, que Jesucristo, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesucristo demostró su poder y autoridad sobre Satanás cuando estuvo en su ministerio público como hombre en la tierra, como hombre y como Dios, porque él es 100% hombre, 100% Dios. Echó fuera a los demonios y dijo, nadie puede saquear la casa del hombre fuerte si primero no le ata. Para él ese hombre fuerte era Satanás, al cual Jesucristo vino, lo ató y saqueó su casa. Usted y yo éramos víctimas de ese señor, de ese verdugo ladrón, pero como Jesucristo triunfó sobre ese nuestro verdugo y adversario y nos libertó. Ahora en Cristo somos libres. Jesucristo demostró su poder sobre la muerte. Satanás tenía poder sobre el pecado y sobre la muerte. Y por eso mucha gente estaba amedrentada por él. Pero Jesucristo demostró tener autoridad sobre la muerte al resucitar a varias personas. Demostró tener autoridad sobre el pecado porque fue tentado en todo y no pecó. Y aparte de eso, si leemos Hebreos 2:14, podemos mirar que Jesucristo triunfó sobre Satanás y sobre todos los demonios y triunfó sobre ellos y los exhibió públicamente en la cruz.
En la cruz, cuando Él moría, ahí Jesús obtuvo victoria sobre Satanás, definitiva victoria. El versículo 14 de Hebreos 2 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. O sea, se hizo hombre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Jesús destruyó al diablo. Y de acuerdo a Colosenses 2:15, y a todos sus demonios. Y a las armas que utilizaban como el pecado y la muerte, ese sistema mundano de hoy, todo Jesucristo lo destruyó en la cruz del Calvario. Triunfó sobre el mal en la cruz del Calvario. Por eso, allá en Lucas 10, Jesús dijo a aquellos 70 discípulos suyos que envió a predicar de dos en dos cuando regresaron, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del mal os doy autoridad y nada os dañará. Jesucristo nos dio autoridad porque Él tiene autoridad y aparte de eso, porque Él triunfó sobre todos nuestros enemigos. Así que la victoria es nuestra. Satanás, aunque es poderoso, es un enemigo perdedor. Nuestro soberano, Rey de reyes y Señor de señores, lo ha vencido en la cruz del Calvario. Ahí Jesucristo nos dio la victoria. A usted y a mí, amado creyente en Cristo Jesús. Y también, amigo, Jesucristo en la cruz del Calvario también murió por ti, para salvarte, para hacerte libre del pecado, hacerte libre del temor de la muerte y de la muerte. Porque si crees en Él, ya no tendrás temor a la muerte, porque sabes que en Cristo hay resurrección. El que cree en Cristo no morirá eternamente, sino que, aunque esté muerto, vivirá, porque Cristo es la vida. Así, amada iglesia, recordémosle a Satanás lo que es. Es un ladrón, es un mentiroso. Pero está vencido. Ya poco tiempo le falta, pronto será lanzado al lago de fuego de donde no saldrá jamás. Dios sigue estando en control y no dejará de estarlo porque Él es Dios. Si no, dejaría de ser Dios, pero Él es Dios y jamás dejará de ser Dios. Nuestras armas, la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Otras armas, oremos, amada iglesia, oremos, ayunemos. Pronto daremos ahí un calendario para que nos unamos en una semana de ayuno y oración. Pero mientras ese momento llega, hagámoslo. Dejémonos guiar por el Espíritu. Estamos en guerra. Inclinemos nuestra vida delante de Dios, nuestro rostro ante Dios. Hagamos oración ferviente. Digámosle, Señor, reprende al diablo. Ayúdanos a recordar tus promesas. Haz que esto pase y permite que pronto este enemigo que está bajo la planta de tus pies sea aplastado y la iglesia, Señor amado, siga avanzando. Te rogamos por los que están dormidos para que despierten de su dormir espiritual, los que se están dejando arrastrar por el diablo, el diablo aprovechó esta pandemia para arrastrarlos. Ten misericordia de ellos, Señor. Oremos y ayunemos por ellos. Y si lo hacemos, estaremos haciendo lo que Dios quiere. Y recuerda, no es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Me despido con esta palabra de oración. Amado Padre que estás en los cielos, gracias por la oportunidad que me das de venir a mis hermanos y amigos y traerles este concepto de tu palabra. Suplico por sus vidas, suplico por sus familias, ruego que les ayudes, ruego que los bendigas,
Señor, si están enfermos, suplico, aleluya, tu intervención, aleluya. Tu palabra dice, por su llaga fuimos curados. Citamos la espada del Espíritu, la palabra de Dios, y esa enfermedad, Señor amado, se reduce a nada en el nombre de Cristo Jesús. Y diga el débil, fuerte soy, y diga el pobre, rico soy en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Padre, gracias por Jesucristo, a quien enviaste para darnos victoria sobre todo mal. En ti estamos seguros y por medio de él somos más que victoriosos. Padre, gracias en el nombre de Cristo Jesús. Yo te lo suplico. Amén. Bendiciones, amados hermanos y amigos. Que Dios les siga guardando. Adelante, pendientes de cualquier anuncio y oremos los unos por los otros. Feliz noche. Amén.